En esta ocasión les voy a contar la historia de El Nahual, que vivía entre las milpas. Hay lugares en México donde la gente todavía respeta la noche, no por tradición, sino por miedo. En los pueblos pequeños, cuando el sol se oculta detrás de los cerros y el viento empieza a mover las milpas, los campesinos saben que es hora de entrar a casa, cerrar las puertas, apagar las luces y no mirar hacia el campo, porque algunas cosas caminan cuando todos duermen. Esta historia ocurrió hace muchos años en un pequeño rancho rodeado de cerros y campos de maíz interminables. Un lugar donde los caminos eran de tierra, las casas de adobe y las noches tan oscuras que apenas se distinguía la luna. En ese rancho vivía un campesino llamado Don Aurelio. Era un hombre callado, de esos que han pasado toda su vida trabajando la tierra. Vivía con su hijo Tomás, un joven que apenas había cumplido 20 años y que, a diferencia de su padre, no creía mucho en las historias de los viejos, porque en el rancho siempre se hablaba de algo que caminaba entre las milpas, algo que nadie quería ver, pero que todos sabían que estaba ahí. Los ancianos del pueblo lo llamaban de una sola forma: Nahual. Según las historias, hacía muchos años había vivido en esa región un hombre extraño llamado Severino. Nadie sabía de dónde había venido, nadie conocía a su familia, pero todos decían lo mismo, que ese hombre sabía cosas que los demás no debían saber, que hablaba con las sombras, que caminaba en el monte durante la madrugada y que podía convertirse en animal. Algunos juraban haberlo visto transformarse en perro. Otros decían que lo habían visto convertido en coyote. Pero los más viejos afirmaban algo peor, que cuando quería, podía tomar forma humana. Una noche, hace muchos años, Severino desapareció. Días después lo encontraron muerto en el monte. Su cuerpo estaba tirado entre los matorrales, con los ojos abiertos y una expresión de terror congelada en el rostro. Pero después de su muerte comenzaron a pasar cosas extrañas. Animales desaparecían, gallinas aparecían despedazadas, y algunos campesinos juraban que en las noches veían algo caminando entre el maíz. Algo grande, algo que no se movía como un animal, ni como un hombre. Durante años esas historias quedaron como simples rumores, hasta la noche en que Tomás escuchó los perros ladrar. Eran casi las 3 de la madrugada cuando el joven despertó sobresaltado. Los perros del rancho estaban ladrando con una desesperación que nunca había escuchado antes. No era el ladrido normal que hacían cuando pasaba un animal. Era un ladrido lleno de miedo. Tomás se levantó de la cama y miró por la ventana. La noche estaba completamente oscura. El viento movía las milpas, pero algo más estaba pasando. Los perros estaban pegados a la cerca del potrero, gruñendo, mirando hacia el campo. Tomás tomó una lámpara vieja y salió al patio. El aire estaba frío, y el silencio de la madrugada hacía que todo se sintiera más extraño. Los perros no se movían, solo miraban hacia las milpas. Entonces Tomás lo escuchó. Un sonido entre el maíz. Algo moviéndose. Las plantas crujían como si algo grande estuviera caminando entre ellas. El joven levantó la lámpara y apuntó hacia el campo, pero la luz apenas alcanzaba a iluminar los primeros metros. «¿Quién anda ahí?», gritó. Nadie respondió, pero el sonido continuó. Algo avanzaba lentamente entre las milpas, y de pronto se detuvo. El viento dejó de soplar, los grillos dejaron de cantar, y en medio del silencio absoluto Tomás sintió algo extraño, la sensación de que lo estaban observando. Entonces lo vio. 2 ojos brillando en la oscuridad, amarillos, quietos. Mirándolo fijamente desde dentro del maíz, Tomás pensó que era un coyote,
Pero entonces esa cosa dio un paso hacia adelante, y la luz de la luna reveló su silueta. Era demasiado grande para ser un animal. Caminaba en 4 patas, pero su cuerpo parecía humano. Sus brazos eran demasiado largos, y su espalda estaba torcida como si sus huesos estuvieran mal acomodados. Tomás sintió que el miedo le congelaba el cuerpo. La criatura levantó la cabeza lentamente, y entonces hizo algo imposible. Se levantó sobre 2 patas. Ahora parecía un hombre, pero no era un hombre normal. Era demasiado alto, demasiado delgado, y su rostro no parecía completamente humano. Sus ojos brillaban como los de un animal salvaje, y entonces sonrió. Una sonrisa larga y torcida. Después se escuchó una risa grave, una risa que parecía venir desde lo más profundo de su garganta. Tomás soltó la lámpara y corrió hacia la casa. Entró casi derribando la puerta. Cuando levantó la mirada vio a su padre sentado en la mesa, despierto, como si ya supiera lo que estaba pasando. «¿Lo viste?», dijo don Aurelio. No fue una pregunta, fue una afirmación. Tomás apenas podía hablar. «Hay algo allá afuera». El viejo cerró los ojos por un momento. Luego suspiró. «No es algo», dijo finalmente. «Es alguien». Tomás lo miró confundido. «Es el nahual». Don Aurelio explicó que durante años esa cosa había rondado los campos, que aparecía cuando alguien se acercaba demasiado al potrero durante la noche, que a veces se veía como animal, pero otras veces parecía un hombre. Pero lo peor no era eso. Lo peor era lo que hacía. Imitaba voces, podía hablar como cualquier persona, podía llamar a la gente por su nombre, y cuando alguien abría la puerta, nunca volvían a verlo. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y justo en ese momento, alguien golpeó la puerta. 3 golpes, lentos, huecos, toc, toc, toc. Tomás y su padre se quedaron inmóviles. Nadie en el rancho visitaba a nadie a esa hora. Los golpes se repitieron, más fuertes. Entonces se escuchó una voz afuera. «Aurelio, abre». Tomás reconoció la voz. Era la voz de su vecino. Pero don Aurelio lo agarró del brazo con fuerza. «No abras». Los golpes se detuvieron. Durante unos segundos no se escuchó nada. Entonces algo comenzó a rasguñar la puerta, lentamente, como garras sobre madera. El sonido era largo, desesperante. Tomás sentía que el corazón se le iba a salir del pecho, y entonces la voz volvió a hablar. Pero esta vez no era la del vecino, era la voz de don Aurelio. «Ábreme, hijo». Tomás volteó lentamente. Su padre estaba detrás de él, dentro de la casa. Y en ese momento comprendió algo. Lo que estaba afuera. Sabía quiénes eran, sabía cómo hablaban, y sabía exactamente cómo hacer que abrieran la puerta. Los rasguños continuaron por varios minutos. Luego se escucharon pasos alejándose. Pasos pesados caminando hacia las milpas. El resto de la noche nadie durmió. Cuando amaneció, Tomás salió al patio. El campo parecía normal, pero cerca de la puerta había marcas profundas en la madera, marcas de garras. Y en la tierra del potrero había huellas. No eran de perro, no eran de coyote, parecían huellas humanas, pero deformes, demasiado largas. Tomás miró hacia el campo. Las milpas se movían suavemente con el viento, pero por un momento le pareció ver algo entre ellas. Algo observándolo, esperando. Desde esa noche Tomás entendió algo que los campesinos del lugar siempre supieron. Hay cosas que viven en el monte, cosas que no deberían acercarse a las casas. Y hay una regla que nunca debe romperse. Si alguien toca tu puerta en medio de la madrugada y la voz no suena exactamente como debería, no abras, porque puede que no sea una persona. Puede que sea algo más.
algo que ha estado caminando entre las milpas, esperando a que alguien cometa el error de abrir.